Bueno, entonces, a ver, habíamos dejado, ¿verdad? 4 problemas de tarea. Aquí está A, aquí está B, aquí está C, siguiendo el dibujo que teníamos. Aquí está H, aquí está G, y acá tenemos el segmento KB, ¿no? Entonces nos decían que consideráramos esa figura y que mostráramos, ¿verdad? Dice, demuestre que. Entonces, por demostrar, dice uno, por demostrar que el ángulo CAK es mayor que el ángulo G. Entonces, este ángulo que está aquí, ¿verdad? Es el ángulo G y el ángulo CAK, pues es este que está acá. Mande. ¿Qué pasó? Bueno, entonces ahí está. Ahora, vamos a identificar este punto de intersección como D, el punto de intersección de las rectas HG con la recta o semirrecta AB, ¿ok? Entonces, vean que, ¿qué tenemos? El ángulo HAK, este ángulo que está aquí, sí, el ángulo H, ahorita les dije que había que demostrar que este ángulo era mayor que este, pero en realidad lo que hay que demostrar es que el ángulo CAK, ¿verdad? Que es este que está aquí, es mayor que este. Bueno, no importa, ¿no? Entonces vamos a ver. Este ángulo HAK, podemos observar que es un ángulo exterior, ¿verdad? ¿A qué ángulo? Es exterior al ángulo CAB. Al ángulo, vean, si tenemos aquí, al CAB, pero lo vamos a hacer con respecto a este triángulo que está aquí, al chiquito. Entonces, es exterior al ángulo al ángulo DAH. En el triángulo, dice uno, en el triángulo DAH. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos de los ángulos exteriores en un triángulo en relación a los ángulos interiores? Pues sabemos que ese ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el ángulo DAH, ¿verdad? En el triángulo DAH tiene que ser igual a la suma de los ángulos, ¿verdad? Al ángulo AHD, perdón. ¿Sí? HD es este que está acá, ¿verdad? La suma de este más este. ¿Sí? Entonces, más el ángulo HDA. ¿Sí? Ahora vean, si este ángulo que está aquí, que nos interesa ahorita para relacionar con el ángulo que queremos obtener, es la suma de estos dos ángulos, entonces podemos decir lo siguiente. Podemos decir que el ángulo de AH es mayor que el ángulo AHD. ¿Y eso por qué lo podemos decir? Pues porque este ángulo que está aquí, no le puse ángulo, no, este ángulo que está aquí es mayor que 0, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, dejen ponerle aquí, le he estado poniendo en la anotación el ángulo así, atravesado, porque como tenemos una desigualdad de mayor que o, es para que no se confunda, ¿no? Sí, aquí estamos hablando, ¿verdad? De del signo mayor que, ¿no? ¿Todos están familiarizados con los signos de mayor que y menor que? ¿Pregunta? Sí. Sí, ok. Sí. Excelente. Entonces, vean, ya tenemos aquí, esto que está aquí es una desigualdad para nosotros. Y le vamos a poner asterisco. ¿Sí? Como para después identificarla. Bien, entonces tenemos eso. Ahora veamos lo siguiente.
Además, dice uno, vean que también sabemos también tenemos que el ángulo HD es externo al ángulo GHC en el triángulo HCG o GHC. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven lo que les acabo de decir? Vean, el ángulo AH de verdad, pues es este que está aquí, ¿sí? Y este ángulo, pues es exterior a este ángulo, ¿verdad? En este triángulo que está aquí, en el grandote, en el triángulo HCG, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que este ángulo que está aquí, pues va a ser la suma de estos dos ángulos que está acá y ya estamos involucrando al ángulo que nos interesa saber, ¿verdad? Entonces, vean, bien, entonces el ángulo, ¿verdad? HD tiene que ser igual a la suma, ¿verdad? Del ángulo G más el ángulo C le voy a poner, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, este ángulo, entonces, bueno, no importa, ¿no? Vean, aquí hago otra observación, ¿no? Que ya les había dicho antes. Cuando no hay ninguna confusión en los ángulos en relación, ¿no? A la letra que está en el vértice, pues uno solamente le llama ángulo G o ángulo C, como lo estoy llamando aquí, ¿verdad? Pero en muchas situaciones sí hay confusión. Por ejemplo, aquí, si me refiriera al vértice H o al punto H, aquí sí tendría problemas, ¿verdad? Porque hay dos ángulos que hacen alusión a H, que es el ángulo CHG y que es el ángulo AHD. Entonces, por eso es que no le puedo llamar a no puedo referir al ángulo H porque generaría confusión. Pero ni en C ni en G genero confusión, ¿verdad? Ok. Vamos a seguir con esto. Entonces, vean, ya tengo que otra vez el ángulo AHD, ¿verdad? Es la suma de dos ángulos. Entonces, vamos a tener que el ángulo AHD es mayor que el ángulo G, ¿verdad? Porque de nuevo, este ángulo C es mayor que 0. Y entonces si le estoy sumando algo que es mayor que 0, pues tenemos que tiene que ser mayor que este. De hecho, este es mayor que cualquiera de los dos, pero lo único que me interesa es ver la relación que tiene con el ángulo G. ¿Sí? Bien, entonces ya terminamos, ¿verdad? Porque de asterisco de esta observación que tenemos aquí, tenemos que el ángulo, ¿verdad? El ángulo de AH es mayor que el ángulo AHD. Y ahora estamos diciendo que este es mayor que el ángulo G. Y entonces se concluye, ¿verdad? Que el ángulo de AH es mayor que el ángulo G, como lo queríamos demostrar. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Así lo recuerdan cuando hicieron su problema. ¿O quién lo hizo diferente? ¿No? ¿No tienen ningún comentario? De por qué cuando están en DAH es igual a AHD más HDA. A ver, ¿en qué partecita estás cuando es igual a qué? DAH, sí. Ajá. Es igual a... Ahí está, ¿a la suma de estos dos? Sí. Ah, bien, mira. El ángulo, estamos diciendo, ¿verdad? Sí. Ah, no, a ver. El ángulo HAK, ¿sí? Es exterior
a estos dos y luego les puse otro ángulo. ¿Por qué no me corrigieron, en su momento? Porque estaba confundido, no sabía cuál era. Estaba perdido. Sí, no importa, es cierto lo que decimos, solo que el ángulo C, el ángulo de AH, ¿verdad? Es este que está aquí, entonces, eso no es cierto, ¿no? O sea, es el ángulo, déjenme, ¿cómo borro aquí? Borrar. Sí. Bueno, borramos esto. Ah, esto sí es cierto. Es exterior, o sea, este ángulo, el ángulo HAK es exterior, ¿verdad? Sí. Al ángulo HAD. Eso sí, ¿no? Sí. Ahora, en ese triángulo, entonces, este que está aquí, lo borramos. Y este que está aquí, también. Sí. Bien. Cuando vean algo que me equivoco en algo, tienen que corregirme, ¿no? En su momento. Bueno, entonces, lo que tenemos, ¿verdad? Es que el ángulo H acá, ¿verdad? Es igual a la suma de los ángulos interiores, que no son adyacentes, que no son adyacentes a él, ¿verdad? En esta relación de ángulos, ¿no? Es decir, es la suma del ángulo HD, que está aquí, más el ángulo HDA, que es este que está aquí. ¿Sí? Sí. Entonces lo que tenemos de aquí es que el ángulo H acá, ¿verdad? Es mayor que el ángulo ADH, ¿cierto? Sí. Bien, entonces vean, venimos acá y nada más borramos esto que está aquí, ¿no? ¿Sí? Y voy a borrar esto que está aquí para concluir ahorita. Bien, entonces vean, de lo que todo sigue igual, ¿verdad? Acá no hay ninguna observación y lo que diríamos de asterisco es que el ángulo H acá es mayor que el ángulo HD y este es mayor que el ángulo G, ¿verdad? Ahora, nosotros lo que queremos mostrar es que el ángulo C acá es mayor que el ángulo G. Pero eso es cierto, ¿verdad? Porque esto es cierto porque este ángulo que está aquí es este mismo ángulo, ¿sí? O sea, el ángulo que me interesa, ¿verdad? Es básicamente nada más notación de llamarle C acá o de llamarle H acá, ¿sí? Que creo que alguno de ustedes en su momento me dijo, pero yo no atendí la observación. ¿Está claro ahora? Sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, pero ya saben, ¿no? Cuando me equivoque, corríjanme en el momento para no generar confusión a los demás. Espero que sí esté claro. Bueno, vamos a seguir con el problema 2. ¿Sí? Sí. El problema 2 es un problema que tiene que ver, ¿verdad?, con los lados de un polígono convexo. Y dice básicamente que bueno, nada más voy a poner las hipótesis, ¿no? Si tengo que todos los ángulos interiores, o sea, tengo que todos los ángulos interiores, ¿verdad? En el polígono, de un polígono convexo, son menores que 160. ¿Sí? Y entonces nos dicen cuántos lados debe de tener a lo más dicho polígono. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. O sea, nos preguntan cuántos lados
a lo más. Y aquí hay que aclarar algo. ¿Qué significa lo más para ustedes? El máximo número que cumpla esas condiciones, ¿no? Sí, el máximo número, ¿no? O sea, que a partir de ese número, digamos, ya cumple la condición, ¿no? Entonces, pues vamos a suponer en general, borren ese hola, por favor. Bueno, entonces tenemos, vamos a suponer que tenemos un polígono de n lados. Ahora, lo que queremos encontrar, ¿verdad? Es cuánto vale n, ¿sí? Por eso es que lo hacemos lo más general posible. Ahora, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos nosotros sobre los polígonos de n lados en relación a sus ángulos interiores? Que cada ángulo va a venir n menos 2 por 180 sobre n. Bueno, eso primero, ¿verdad? Sí. Lo que sabemos es que la suma de los ángulos interiores de un polígono, ¿verdad? Convexo, es igual, regular, estamos siempre nosotros aquí ahorita, es 180 por n menos 2, ¿verdad? Donde n es el número de lados. Y como todos los ángulos, ¿verdad? Son menores que 160, entonces, vamos a tener que 180, ¿verdad? Menos 2 entre n, que es esto que está aquí, dijimos que es la medida, ¿verdad? La medida de cada ángulo, ¿cierto? Sí. De cada ángulo en el polígono. Bien. Entonces, la condición de que todos son menos que 160 nos dice lo siguiente, ¿verdad? Así, 180 por n menos 2 entre n debe de ser menor que 160. Y luego, pues ahora hacemos un poco de álgebra, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, los más pequeños, pues, espero que puedan seguir sin problemas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto es, sí, dice uno, sí y solo sí. Y vamos a entender a qué se refiere. Sí y solo sí, 180 por n menos 2 es menor que n por 160. Vean, el sí y solo sí lo que quiere decir es que esta desigualdad se cumple, sí y solo sí se cumple esta. O sea, estamos diciendo que tenemos básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, vean, esta desigualdad que está aquí la podemos escribir de la siguiente manera. Voy a continuar en otra hoja, ¿sí? Entonces tenemos 180, ¿verdad? Tenemos la desigualdad 180 por n menos 2 menor que n por 160. O 160n. Ahorita lo ponemos. Vean, este lado lo voy a escribir entonces ahora 180 por n, pues es 180 veces, ¿verdad? N. Y 180 por 2 es menos 360. Y eso tiene que ser menor que 160 veces n, ¿verdad? Y entonces, de aquí, pues ya uno dice, esto es cierto, sí, solo sí. De un solo lado voy a trabajar con las n's y del otro lado, ¿verdad? Las constantes. Entonces vamos a tener que 180, eso es sí, solo sí, 180n menos 160n es menor que 360. O sea, todas estas desigualdades son equivalentes. ¿Sí? Uno puede pasar de un lado a otro porque no estamos alterando la desigualdad. Todo lo que hacemos de un lado, lo compensamos en el otro, ¿no? Entonces, eso es básicamente el hecho de que podamos seguir teniendo la desigualdad, así como todo lo que estamos haciendo está permitido. La verdad es que aquí hay muchas cosas que decir, ¿sí?
Si tienen algún comentario, lo pueden hacer y lo aclaramos. No voy a decir mucho porque no los quiero confundir, pero si me están siguiendo, entonces con eso está bien. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Que 20n es menor que 360. Y entonces de aquí, ¿verdad? Dividimos entre 20 a ambos lados, dice uno de la desigualdad. Y esto es n es menor que 360 entre 20. Ahora, 360 entre 20 es aproximadamente igual a 18. ¿Sí? Es 18 más algo. Pero es suficiente para mí saber con que es aproximadamente igual a 18. Y como ya de aquí lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es que la n es menor que 18, o sea, el valor del lado, ¿verdad? Tiene que ser menor que 18. Y como buscamos el lado, cuánto debe valer el lado, ¿verdad? A lo más, cuánto debe valer dicho lado. Pues entonces uno dice, la n que cumple esto es n igual a 17. ¿Sí? Porque como debe ser un entero, la medida de un lado debe ser entero, de acuerdo a lo que nosotros estamos acá tomando en cuenta. Entonces, tenemos un polígono de 17 lados. Así, el polígono tiene 17 lados. ¿Ok? ¿Algún comentario? No. Ok. Entonces, vamos con el problema 3. El problema 3 es más, creo que era el más fácil. Bien, en el problema 3, pues nos dicen que tenemos un cuadrilátero, ¿verdad? ¿Un cuadrado? No, un cuadrilátero no es necesario. Un cuadrado es un cuadrilátero, pero un cuadrilátero es algo más general. Es una figura de 4 lados, pero no tiene por qué ser un cuadrado, porque un rectángulo también es un cuadrilátero, un rombo es un cuadrilátero, ¿ok? ¿Sí? Sí. Ok. Ese es el cuadrilátero A, B, C, D. Y nos dan algunos ángulos dentro del cuadrilátero. Nos dan el ángulo A. Vamos a decir que es delta, el ángulo, bueno, en este caso el ángulo exterior, este ángulo exterior que lo estamos identificando con alfa, y luego nos dan gamma y nos dan beta. ¿Sí? Y nos piden demostrar que alfa más beta es igual a gamma más delta. Es decir, vean, que la suma de estos ángulos exteriores, ¿verdad? Es igual a la suma de los ángulos interiores. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. ¿Qué sabemos? Que beta y alfa tienen suplementarios, que Bueno, el suplemento de beta es sí. de Bueno, alfa. primero vamos a usar la hipótesis de o lo que sabemos de la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero. Sabemos que en el cuadrilátero, ¿verdad? En el cuadrilátero A, B, C, D, vamos a decir, delta más gamma más el ángulo A, BC, más el ángulo ADC, es igual a ¿cuánto? 360. 360 grados. Y luego vean, este ángulo que está aquí, que es el ángulo ADC, ¿verdad? Más beta es igual a 180, ¿verdad? Además, beta más el ángulo ADC es igual a 180. Y además también que está acá. Vean, lo que quiero es involucrar a los ángulos que no conocemos, que son este y este.
para no involucrarlos, para poder de algún modo descartarlos, ¿no? Alfa más el ángulo ABC también es 180, ¿verdad? Ahora, si sumamos estos dos, sumamos estas dos igualdades, vamos a tener que alfa más beta más el ángulo ABC más el ángulo ADC Igual a 360. igual a 360 grados. Y entonces ahora tenemos estas dos ecuaciones que están aquí. Vean, si las igualamos, ¿sí? Lo voy a hacer aquí. No fui muy ordenada, pero vamos a igualarlas. Esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Tiene que ser igual a esta porque ambas son iguales a 360 grados. Entonces tenemos que, tenemos que alfa más beta más el ángulo ABC más el ángulo ADC es igual Gamma a delta más gamma más el ángulo ABC más ABC. más el ángulo ADC. ¿Sí? Ahora, vean, como este ángulo que está aquí está también del otro lado y este ángulo que está aquí está del otro lado, entonces concluimos que alfa más beta Es es igual. igual a delta más gamma. O sea, esa es una manera de justificar esa igualdad, ¿no? La otra, pues Ángela decía que alfa y beta, ¿qué? Que alfa y beta tenían suplementarios. Son estos que están aquí, ¿no? Sí lo estamos usando en estas dos ecuaciones, ¿no? Sí, y que pues de ahí ya se iba con lo de que alfa más beta. No, sí. No, es 180 menos beta más 180 menos alfa más gamma más delta era 360. Y ahí ya los 360 como que se eliminaban porque era uno positivo y uno negativo. Y quedaba que lo mismo que alfa más beta era igual a gamma más delta. Es básicamente la misma cosa, ¿no? Nada más es cómo escribirla, cómo escribir ahí las desigualdades. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, vamos a hacer el último problema. El último problema nos dice que tenemos un pentágono, ¿verdad? Tenemos un pentágono regular. Ustedes imagínense que el pentágono es regular, ¿verdad? Es decir, todos los lados miden lo mismo. Y este es el, bueno, aquí está A, B, C, D, este es E, y en los otros vértices en el cuadrado es F y G. Bien, entonces nos dicen que tenemos ese pentágono ABCD, y tenemos un cuadrado DFGE, y nos piden obtener el ángulo GAD, ¿no? O sea, este ángulo que está aquí. Eso es lo que nos interesa. Entonces, lo primero que hay que darse cuenta, ¿verdad? Es que vamos a ver cómo son los ángulos interiores del pentágono. En el pentágono, ¿verdad? En el pentágono, cada ángulo mide ¿cuánto? 108 grados. Mide, ¿verdad? Mide n-2 por 180 por n. entre n. Es decir, 5, ¿verdad? Menos 2 entre 5 por 180, que es 3 por 180 entre 5, que es 108. ¿Sí? Ya tenemos cuánto mide cada uno de estos ángulos en el pentágono. Ahora, los ángulos de cada uno de los vértices sobre el pentágono, ¿verdad?
vamos a ver cuánto miden, ¿no? O sea, necesitamos, vean, vamos a dividir el pentágono en triángulos. Imagínense que hacemos lo siguiente, ¿no? Y esto es para poder usar el hecho, ¿no? De lo que sabemos del pentágono con el ángulo A que está aquí, ¿no? O ver si ya si lo podemos hacer de alguna otra manera, ¿no? Yo lo hice de otra manera. Bueno, ahorita lo comentamos. Los ángulos en cada uno de los vértices del pentágono, pues como lo estamos partiendo a la mitad, ¿verdad? Va a medir 108 entre 2, ¿verdad? ¿Sí? Que es igual a 72. O sea, cada uno de estos mide 72. 72, no es cierto, es 54, ¿no? Uf, perdón. Hice mala cuenta. 54. Entonces, ¿qué va a pasar con el ángulo de cada triángulo formado con el, que vamos a tener entonces en el triángulo formado con el centro del pentágono? O sea, por ejemplo, sí, básicamente eso que están ahí dibujando, ¿no? Recuerden que lo que queremos ver es, de alguna manera, ¿verdad? Vean, vamos a fijarnos en el siguiente ángulo, en el ángulo AEG. El ángulo AEG, ¿verdad? Es este que está aquí. No, AEG es este que está aquí. ¿Sí? Ese ángulo que está ahí, ¿verdad? Si vemos nosotros, ¿cómo lo podríamos obtener? A ver, piensen un poquito cómo podríamos obtener ese ángulo. Pues yo pensé que, por ejemplo, se sabe que los ángulos DEA, DEG y GEA, al sumarlos da 360, porque se forma como todo el círculo, no sé si me explico. Aquí, ¿no? Y un ángulo perigonal. Sí. Entonces, este ángulo AEG, pues sería 360 menos ¿qué? 108 menos 90. Menos 108 menos 90. Exactamente, menos 108 menos 90, ¿no? Y Sí. porque este es un ángulo recto, ¿no? O sea, este es en el cuadrado, ¿no? Y lo que estamos sumando acá, ¿verdad? Es el ángulo del pentágono, ¿verdad? De uno de los vértices del pentágono, que es Y es igual 108. 162. Y esto es entonces 162. Ahora, ya tenemos, el triangulito se ve muy chiquito, ¿no? Pero lo que tenemos es este ángulo que está aquí, ¿no? Y es isósceles aparte el triángulo AEG, porque como Exactamente. Sí, voy a poner esa observación. Notemos. Tiene dos lados iguales. Sí. A ver, caray, porque estoy escribiendo circulitos. el pentágono comparte un lado con el cuadrado, entonces notemos que el triángulo AEG es isósceles. Entonces, Y eso es eso es porque como DE, el observación, DE se comparten en los dos. Y se es igual a E. Y DE es igual a ya que AE es igual a EG, ¿no? Sí. Entonces, luego, ¿verdad? El ángulo, los ángulos de la base, ¿verdad? De los lados iguales tienen que ser iguales. Entonces, el ángulo AEG es igual, ¿verdad? Al ángulo
No, a eje no, No es cierto. El ángulo no es cierto. Déjenme borrar. AG. No, este no. Es el ángulo E- GAE es igual al ángulo Y GA. EGA. Exactamente. Ahora, entonces, y sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser 180, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, 180 tiene que ser igual, ¿verdad? A ese ángulo que ya sabíamos que era igual a 162, más 2 veces el ángulo que nos interesa, ¿verdad? Que es el ángulo, ¿qué ángulo ya? El ángulo GAE, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y de aquí, de 180 esta igualdad, entonces 180 menos 160 162. es igual a ¿qué? 18. A 2 GAE. Bueno, 2 veces el ángulo GAE va a ser igual A 180 menos 162. 180 menos 162. O sea Es decir, va a ser igual A 18. a 18. Y Y entonces, entonces el ángulo que nos igual a interesa 18 sobre 2. vale 9. 18 entre 2, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ya no me cabe aquí en mi pantalla. Bueno, allá ustedes, donde ustedes la ven, sí, pero a mí en la que estoy escribiendo no. Pero bueno, el ángulo que nos interesa es igual a 9 grados. Bueno, ¿algún comentario más? No. No. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a otro tema, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hablar del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿quién de ustedes no lo conoce? Todos lo conocen, ¿cierto? Yo digo que sí. Entonces, bueno, el teorema de Pitágoras dice, ¿verdad?, que en un triángulo rectángulo, Ajá. ¿sí? La suma de Vamos a los decir, que este es el ángulo rectángulo, ¿verdad? Este es A, este es B y este es C. Este es la hipotenusa, ¿verdad? Ajá. y lo A y B son catetos. Hipotenusa y A y B catetos. Entonces nos dice que la suma, ¿verdad?, de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En esta notación, pues lo que quiere decir es que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, bueno, vamos a borrar esto y ver una demostración de lo que sería el teorema de Pitágoras con una gráfica, con un dibujo, ¿no? No encuentro para borrar. Entonces, a ver, vamos a fijarnos en la siguiente, en estas figuras que tenemos aquí. Tenemos dos cuadrados, ¿verdad? De lados A más B. Vean, cada uno de estos cuadrados, ¿verdad? Este lado mide A más B. Lo mismo que este, ¿no? A más B. Y lo mismo tenemos de este lado. ¿Ok? Entonces tenemos en estas figuras cuadrados de lados A más B y divididos de la siguiente manera. En este primer cuadrado que está aquí, ¿verdad? Tenemos un cuadrado del lado B, que es este que está aquí, ¿verdad?
este que está aquí. Y luego tenemos un cuadrado del lado A y tenemos, vamos a decir, un rectángulo del lado A y lado B, y lo mismo acá, ¿no? Un rectángulo del lado A y lado B, y ese rectángulo pues lo podemos dividir en triángulos rectángulos, ¿verdad? Esa es una forma de dividir el cuadrado del lado A más B. ¿Están de acuerdo conmigo que es lo mismo? Simón. Ok. Bueno. Bien. Entonces ahora vamos a ver la siguiente forma de dividir el mismo cuadrado. Vean, ahora vamos a dividir el cuadrado de la siguiente manera. Vamos a tomar 4 triángulos de lado, vamos a decir de base A y de altura B, 4 triángulos rectángulos, ¿verdad? Aquí están. Y un cuadrado del lado C. Esa es otra manera de dividir el mismo cuadrado. Vean que tenemos en relación a el área de este lado. Déjenme borrar aquí para escribir en esa parte, en la parte de abajo. Vean, para el primer cuadrado tenemos que el área, ¿verdad? El área va a ser, es lado por lado, ¿verdad? En un cuadrado. Es B más A por B más A, o A más B, pues. Bueno, voy a ser consistente con ustedes en mi notación, porque luego los hago bolas. Es A más B, ¿verdad? Porque les estoy diciendo que es del lado A más B, por A más B. ¿Están de acuerdo conmigo que el área es eso? Sí. ¿Sí? Es decir, es A más B al cuadrado, ¿verdad? Pero, pero si lo sumo en términos de cada una de las, de los cuadrados y triángulos que hemos formado, pues entonces lo que estamos diciendo es que esto va a ser igual, ¿verdad? Al área del cuadrado del lado B. Es decir, es AB por B, ¿verdad? Más 4 veces, porque estos rectángulos o triángulos que están aquí, ¿verdad? Son 4, más 4 veces el área del triángulo de base A, que sería A por B sobre 2, ¿verdad? Que es el área de cada triángulo, más el área de este cuadradito que está aquí, que es A por A. Es decir, esto va a ser, ¿verdad? B cuadrada más 2 veces AB más A cuadrada. ¿Sí? ¿Verdad? Estamos todos en el mismo contexto, ¿no? Ahora, vean, ¿qué va a pasar con el área del mismo cuadrado, pero ahora expresado en términos de este cuadrado que está aquí y de estos cuatro triángulos? Pues ahora el área, ¿verdad? El área acá va a ser igual A más B, ¿verdad? Al cuadrado. Va a ser ahora igual al área del cuadrado, que es C cuadrada, más 4 veces el área de estos triángulos que están ahí. Es decir, C cuadrada, ¿verdad? Más 2AB. Y entonces, si igualamos estas dos, ¿verdad? Lo que tenemos es que entonces B cuadrada más 2AB más A cuadrada es igual a C cuadrada más 2AB, ¿verdad? Y entonces ya tenemos el teorema de Pitágoras aquí, ¿verdad? Porque esto que está aquí lo voy a escribir acá, así, A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. ¿Sí? Esa es una demostración bonita porque no requiere saber mucho. Hay muchas demostraciones del teorema de Pitágoras, libros enteros de demostraciones del teorema de Pitágoras, ¿sí? Es uno de los resultados más importantes en matemáticas. ¿Ok? Bien, entonces vean, eso por un lado, ¿no? Y lo otro es que también sirve para identificar cosas como la siguiente, ¿no? Esto que está aquí, para los que ya han visto un poco de álgebra, es un binomio elevado al cuadrado. Es un binomio al cuadrado. Es un binomio al cuadrado.
o un binomio elevado al cuadrado. Y lo que estamos diciendo es que ese binomio es el cuadrado del primero, dice 1, más el cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo. ¿Sí? Y a partir de ahí uno puede obtener muchísimas otras, vamos a decir, igualdades, ¿no? O sea, el hecho de que aquí esté A más B, ¿verdad? No tiene nada que ver con que yo pueda generalizar el resultado si tengo en vez de un más, un menos. ¿Ok? Hay muchas cosas que se pueden decir ahí. Y en álgebra, pues uno lo ve, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Bien, entonces vamos a tener, chicos, no sé, correr todo. Ok. Nos dice lo siguiente. Tenemos un rectángulo, o sea A, B, C, D, un rectángulo con AB menor que BC. Entonces, y M y N, puntos medios de los lados CD y DA respectivamente. Respectivamente. ¿Qué estoy escribiendo A? Si el ángulo BNM es recto y AB es igual a 6, vamos a ponerle centímetros. ¿Cuánto vale BC? Entonces, voy a hacer la figura. Aquí está A, B, C, D, y aquí está N, y aquí está M. ¿Ok? Entonces, nos dicen que este que está aquí mide 90. Y nos dan que este lado, ¿verdad? Mide 6. Es todo lo que nos dan, ¿cierto? Sí. Ah, sí, ok. Pero como estos son puntos medios, entonces ya sabemos que esto mide 3 y este también mide 3, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Y lo que nos interesa saber es cuánto mide este lado que está acá. Pero este lado que está acá, como es un rectángulo, es igual a este lado que está acá, ¿verdad? Entonces vamos y además sabemos que este lado es igual a este lado porque N es el punto medio, ¿sí? Entonces vamos a ponerle a cada uno de estos pedacitos X, que es lo que queremos encontrar porque al final BC va a ser igual a 2X, ¿sí? O sea, esto es igual a 2X y es lo que queremos encontrar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si nos cabe aquí el problema. Vamos a decir, sea X igual a AN y igual a ND, porque es el punto medio, ¿verdad? Entonces, por Pitágoras, este que está aquí es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ponerlo. Por Pitágoras. ¿Cuántos triángulos rectángulos tenemos? Tenemos 3. Tenemos porque este es un... No, son 4. ¿Eh? Son Tenemos 4. 4, gracias, tenemos 4. Pero bueno, tal vez no los usemos todos, ¿sí? Pero vamos a usar el teorema de Pitágoras en los triángulos por Pitágoras, en los triángulos, vamos a decir. Que en ya los sé. triángulos ABN y MDN, ¿qué tenemos?
O sea, recuerden, estamos en este triángulo que está aquí, porque son los que involucran a X, y este que está aquí. ¿Ok? Entonces, díganme qué tenemos. Vean, en este que está aquí, este es el lado BN, ¿verdad? Es la hipotenusa. Tenemos que BN al cuadrado tiene que ser igual a X cuadrada más el otro cateto elevado al cuadrado, que es 6. ¿Quién está dibujando eso? Más 6 al cuadrado, ¿verdad? Y de este triángulo que está aquí, tenemos que NM debe de ser igual al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado tiene que ser igual a X cuadrada más 3 al cuadrado, porque este lado mide 3. ¿Sí? Tenemos esas dos ecuaciones. Sí. Ahora, para los triángulos rectángulos, voy a cambiar de hoja. Para los triángulos rectángulos, vamos a usar todos los triángulos rectángulos. BMN y BCM, ¿qué tenemos? O sea, ahora estamos con los otros dos triángulos. Híjole, bueno, vean, voy a regresar. Para estos triángulos que están aquí, ¿verdad? ¿Sí? Para el triángulo BMN tenemos la hipotenusa, ¿verdad? Que es BMM al cuadrado. Esta es la hipotenusa. Va a ser igual, ¿verdad? Otra vez. A MN al cuadrado y BN al cuadrado. ¿Sí? Ahorita lo voy a escribir en el otro lado. Ahora, para este que está aquí, comparten la misma hipotenusa, ¿verdad? Vamos a tener que BM al cuadrado va a ser igual a este cateto al cuadrado que vale 3, o sea, 3 al cuadrado, más este que es BC, que es 2X, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces vamos a escribir eso acá. ¿Sí? Entonces tenemos que, por un lado, BM cuadrada, o sea, para uno de los triángulos BM cuadrada es BN, ¿verdad? Al cuadrado, más MN al cuadrado, y para el otro, esta es una I, ¿eh? Y para el otro, BM al cuadrado es igual a BC al cuadrado Más 2X. al cuadrado. Pero esto que está aquí es 2X al cuadrado. Ah, sí. Entonces, igualamos y decimos así, BN al cuadrado más MN al cuadrado tiene que ser igual a 2X al cuadrado más 3. 9, ¿verdad? Más 3 al cuadrado. Bien, entonces vean, ¿qué tenemos aquí? En la ecuación de arriba, ¿verdad? Tenemos quién es BN al cuadrado. En la de la hoja anterior. Decíamos que era para el triángulo, ¿verdad? Para el triángulo ABN. Habíamos encontrado que BN al cuadrado es S cuadrada más 6 al cuadrado. Entonces lo vamos a sustituir. Y además, NM o MN al cuadrado, también habíamos encontrado que era X cuadrada más 3 al cuadrado. Entonces vamos a sustituir todo eso. Entonces, esto que está aquí era igual a X cuadrada más 6 al cuadrado, y este que está aquí era X cuadrada más 3 al cuadrado, y ahora pues eso tiene que ser igual al cuadrado de esto, que es, ¿cuánto es 2X al cuadrado? 4X. 4X cuadrada. Más 3, más 9. Más 9. Recuerden, aquí, 2X al cuadrado es 2 al cuadrado por X al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4, y X al cuadrado, pues es X al cuadrado. ¿Sí? Entonces,
aquí tenemos x cuadrada más 36 más x cuadrada más 9 debe de ser igual a 4x cuadrada más 9. 9. Es decir, 2x cuadrada más 36 más 9 es 45, ¿verdad? Pero, bueno, sí. ¿Sí? Y esto es igual a 4x cuadrada más 9. Sí, ya sé que está de los dos lados, pero ahorita lo vamos a hacer. Entonces, Maestra, de un lado las x cuadradas, ¿verdad? Que es 4x cuadrada menos 2x cuadrada, debe de ser igual a ¿qué? A 45 Menos 9. menos 9. Es decir, 4x igual a... es decir, 2x cuadrada, ¿verdad? Igual a 36. Y entonces x cuadrada es igual a 36 entre 2, Sí, entre 2. que es igual A 18. Entonces, en realidad, no nos interesa x cuadrada, nos interesa x. Pero acá en esta esquinita voy a poner. Entonces, x, lo que sea x es la raíz cuadrada de 18. No vamos a calcular la raíz cuadrada porque no es un número cerrado. ¿Ok? Así lo dejamos expresado. Y va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 18. BC. Sí. BC, esto es X, ¿verdad? Y BC entonces va a ser igual a regreso acá, ¿verdad? Voy a regresar a la hoja anterior. Y entonces BC es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 18. Hay muchas formas de descomponer, ¿no? Eso, pero eso sí ocupa saber un poquito más de álgebra, ¿no? O sea, Y en el examen lo podemos dejar así. lo pueden dejar. Déjenme pasar a la siguiente hoja. Sí. O sea, la conclusión es que BC, ¿verdad? Es igual a 2x y esto es 2 raíz de 18. Hay gente, o sea, uno pues ya sabe más álgebra, ¿verdad? Y entonces dice, a ver, el 18 yo lo puedo escribir como 9 por 2, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, la raíz cuadrada de 18, pues es lo mismo que la raíz cuadrada de 9 por 2. Pero la raíz cuadrada de 9 por 2 es la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Y la raíz cuadrada de 9 es 3. 3. Y la raíz cuadrada de 2, pues es raíz cuadrada de 2 porque tampoco es un número entero. Número exacto. Y entonces podríamos decir que BC es igual a 2 por 3 raíz de 2. O así, 2 por 3 raíz de 2, que es 6 raíz de 2. A veces sí tienen que saber este tipo de cosas. Los más pequeñitos no, pero los más grandecitos sí, porque si hay problemas de respuestas múltiples y esta es la forma de expresar la solución, pues entonces tienen que saber que 2 raíz de 18 es lo mismo que 6 raíz de 2. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Bueno, entonces, así vamos a... Bien. El siguiente tema, ¿verdad? Que vamos a ver es lo de congruencia de triángulos. En realidad, pues uno puede hablar de congruencias en general, ¿no? Podemos decir que dos figuras planas distintas son iguales. Si es posible que uno pueda superponer una figura sobre la otra y que tengan básicamente la misma forma, el mismo color o el mismo material o cualquier condición que las iguale, ¿sí? En términos de lo que nosotros estamos diciendo en geometría, pues vamos a decir que dos figuras congruentes, dos figuras geométricas van a ser congruentes si tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño, ¿sí? Por ejemplo, si nos fijamos, vean, si vemos esta figura que tenemos aquí de los triángulos, en esta figura tenemos, por ejemplo, los triángulos, ¿verdad?
el triángulo que está pintado aquí en rosita, vamos a decir, y el triángulo azul, sí son triángulos congruentes, ¿verdad? Sin embargo, si vemos el triángulo en rojo, no es congruente a los otros, pues porque vemos, ¿verdad? Que sí tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño, ¿no? O sea, si quisiéramos sobreponer uno sobre el otro, pues entonces veríamos que no es congruente, ¿no? Entonces, esa es una observación en figuras congruentes. En el caso de este cuadrado, ¿verdad? O rectángulo, de esos dos rectángulos, pues, o cuadriláteros, pues también tenemos, ¿verdad? Que no son congruentes porque aunque están, ¿verdad? El hecho de que estén, de que cada uno de los lados, ¿verdad? Del cuadrilátero sea, vamos a decir, si queremos verlo de esta manera, un radio de esta circunferencia que está punteada, ¿sí? Lo cierto es que no podemos sobreponer uno encima del otro, ¿sí? Entonces, esas dos figuras no son congruentes. ¿Ok? Ahora, de ahora en adelante vamos a decir entonces que necesitamos verificar para decir que dos figuras son congruentes, pues necesitamos verificar, ¿verdad? Que son iguales en su forma y en tamaño. Hace rato les dije que iba a enfatizar una cosa, ¿verdad? Y es el hecho de que, y creo que no lo hice, en uno de los problemas decía respectivamente. Cuando decimos respectivamente, pues lo que se entiende es en el orden en que nos están dando las cosas, ¿verdad? En ese orden es que vamos a nosotros identificar cada una de las hipótesis. Entonces hay que también estar, al momento de leer un problema y encontrarse con esa palabra de respectivamente, también hay que digerir muy bien lo que significa respectivamente. ¿Ok? Bien, en el caso de los triángulos, por ejemplo, decimos que dos triángulos ABC y DEF son congruentes si se tiene que sus ángulos y lados correspondientes son congruentes. La manera simbólica de decir que dos triángulos son congruentes es la siguiente. O sea, vamos a decir que en este caso, vean, lo que estamos diciendo es que el ángulo A es congruente al ángulo D. Y además tenemos que el ángulo B es congruente al ángulo E y el ángulo C es congruente al ángulo F. Pero también estamos diciendo que el lado, ¿verdad? O el segmento AB es congruente al segmento D o al lado de el BC. Es congruente al EF y el AC es congruente con el DF. Todo eso se tiene que tener para poder decir que los triángulos son congruentes. Y la forma de decir que dos triángulos son congruentes es de la siguiente manera. El triángulo ABC va a ser congruente al triángulo DEF. O sea, este símbolo que está aquí es el símbolo de congruencia. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a poderlo decir. Ahora, algo que también tenemos que enfatizar es que cuando hablemos de congruencia de triángulos o de congruencia de figuras, el orden en que se disponen los vértices es muy importante, ¿sí? Porque es lo que determinan los ángulos y los lados que son correspondientes. Entonces, cuando ustedes escriban sus soluciones de los problemas, vean que efectivamente están hablando de congruencia en relación a los ángulos que corresponden y de los lados que corresponden, ¿sí?
Y eso también en algunos problemas les van a llamar, podrían encontrarse como el lado AB es homólogo al lado de E. Eso lo único que significa es que son iguales o son correspondientes. Corresponden uno del otro. ¿Ok? Entonces hay que ser muy conscientes de eso. ¿Sí? Para que no concluyan el que dos figuras son congruentes por hechos equivocados. ¿Sí está claro lo que les estoy diciendo? O sea, yo puedo escribir esto que está aquí, de que los triángulos son congruentes, pero al momento de justificar, digo, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DF porque el ángulo A es igual al ángulo E y el ángulo C es igual al ángulo A, ¿sí? Y entonces, pues eso no es cierto, ¿no? O sea, los ángulos que corresponden son el A con el D, el B con el E y el F con el C. Ahora, puede ocurrir, o sea, esto como que se ve muy fácil porque yo estoy dibujando los triángulos, ¿verdad? De una manera en que cada ángulo y cada lado corresponden. Pero este triángulo que está aquí podría estar acostado o podría estar rotado o girado y ya eso sí sería, ¿verdad? Fijarnos bien qué lados y qué ángulos corresponden. Bueno, entonces seguimos. Déjenme, no puedo girarlas, pasar a la siguiente hoja. Vamos a hablar del primer criterio de congruencia. Y aquí aparece una palabra nueva también para ustedes. Bueno, en matemáticas uno usa la palabra axioma cuando escribe un resultado que no necesita probarse. O sea, ya lo deben de tomar como un hecho. ¿Sí? Y el criterio dice lo siguiente. Dos triángulos, ¿verdad? El triángulo ABC es congruente al triángulo DF, ¿verdad? Si cumple que el lado AB, y por eso el lado AB está marcado con una rayita, es congruente con el lado DE, y el ángulo A es congruente con el ángulo D, y el lado AC es congruente con el lado DC. Entonces, si eso ocurre, los triángulos van a ser congruentes, ¿sí? Ahora vean, básicamente el primer criterio de congruencia dice, o se identifica como lado, ángulo, lado. Es decir, no cualquier dos lados, ¿verdad? Son los lados que forman el ángulo que es correspondiente en los dos triángulos. Si eso es cierto, entonces ustedes ya van a poder concluir. Como ya tengo que ABC, el triángulo ABC es congruente con el triángulo de EF, entonces podemos concluir, vamos a poder concluir que también el lado BC es congruente con el lado EF y además el ángulo B es congruente con el ángulo E y el ángulo C es congruente con el ángulo F. ¿Ok? Todo eso para el primer criterio de congruencia. Bien, vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Bueno, no, si es el primero, sí. Vean ese ejemplo. Tenemos que la diagonal dice AC del paralelogramo. Tengo este paralelogramo ABCD, divide a en dos triángulos congruentes. Es decir, este triángulo es congruente con este triángulo.
¿Sí? Y entonces, pues básicamente lo que hay que hacer ahí, ¿verdad? Es, creo que me pasé al otro criterio de congruencia. Déjenme ver. Ajá, sí, olvídenlo. Es este ejemplo primero, perdón, porque el otro se refiere a otro criterio. Bueno, vamos a ver este problema que está aquí. Vean, tenemos que sobre los lados dice, vean, sobre el lado AB, este que está aquí, y sobre el lado CA, se construyen o se dibujan triángulos congruentes. Es decir, perdón, triángulos equiláteros. Entonces, este triángulo AB'C' es equilátero. Y lo que quiere decir es que sus tres lados miden lo mismo. Y también el triángulo ABC' es equilátero. ¿Sí? Y lo que tenemos que nosotros mostrar o demostrar es que el lado B', perdón, es igual al lado C'. ¿Sí? A ver, ¿qué sabemos? Vamos a ver. ¿Sí? Lo que hay que notar es lo siguiente. Vamos a notar lo siguiente. Notemos que, acuérdense que estamos aquí con el criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Ese es el que queremos usar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces notemos que los triángulos B, A, B' y C', AC son congruentes. Ahora, ¿quién me dice por qué son congruentes? Pues estamos diciendo que este triángulo que está aquí, el de azul, el azul, es congruente con el rojo o naranja, no sé cómo lo vean el color, pero son congruentes. Vamos a ver por qué. Vean. Ya que, dice uno, ¿qué pasa con el ángulo BAB'? Vamos a ver, el ángulo BAB' es este ángulo más este, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Es igual a el ángulo BAC más el ángulo CAB. CAB'. Si me equivoco en algún ángulo me dicen, ¿sí? Sí. Y además, igual, en el triángulo CA'C, también tengo, ¿verdad? Que este ángulo que está aquí, pues es este cachito más este cachito. Entonces vamos a escribir eso. Y el ángulo C' AC es igual al ángulo C' AB, ¿verdad? Más el ángulo DAC. ¿Cierto? Sí, ¿no? Sí. Entonces, vean, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora, verdad? Si si ya tenemos que el ángulo BAC, este ángulo que está aquí, es común en los dos. Y este ángulo y ¿qué va a pasar con esos dos ángulos? ¿Cuáles ángulos? Tienen que ser iguales. Sí, Son tienen que ser congruentes. iguales. El ángulo, este que está aquí y este que está acá. Ah, sí, son congruentes. Son congruentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se incluyen dentro de los dos triángulos equiláteros C'AB y B'AC. ¿Ok? Entonces, vean, si estos dos son iguales y este
es el mismo que este, entonces, ¿verdad? El ángulo BAB', pues es igual al ángulo, ¿verdad? C'AC. Y por eso es que son congruentes estos dos triángulos, ¿verdad? Por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Sí? Sí. ¿Lo ven? Bueno. Ahora, si ya tenemos eso, ¿qué va a pasar con el lado? Vamos a decir, y se tiene que el lado BA, ¿verdad? O AB, como quieren decirlo, es igual al lado C'A, ¿verdad? Por la congruencia. Y además el lado AB' va a ser igual al lado AC, ¿verdad? Y también vamos a tener que el ángulo BAB', pues es igual al ángulo C'AC. ¿Verdad? ¿Sí? Ajá. Entonces, de nuevo, por el criterio del lado, ángulo-lado, ¿verdad? Vamos a tener que los triángulos, ya habíamos dicho que eran congruentes, ¿verdad? Y entonces el lado B' tiene que ser igual al lado CC'. O sea, ya concluiríamos entonces, ¿verdad? B' tiene que ser igual a CC'. Y eso es lo que nos pedían, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ya quedó claro ese criterio. Sí. ¿Quieren que vea otro ejemplo o está bien? Pasamos al segundo, ¿no? Mejor, porque se me hace Sí. mejor si nos da tiempo, después hacemos más problemas. Bueno, entonces vamos con el siguiente. El siguiente criterio de congruencia es el criterio ángulo, lado, ángulo. Aquí está, ALA, ángulo, lado, ángulo, dice uno. Y tenemos que dos triángulos, ¿verdad? ABC y DEF van a ser congruentes de acuerdo al criterio ángulo, lado, ángulo, si tienen, ¿verdad? Que un lado congruente y sus ángulos adyacentes a ese lado también congruentes. En el caso de la figura, pues lo que estamos diciendo es que AB es igual a DE o es congruente con D, el ángulo A, ¿verdad? Es igual al ángulo D y el ángulo B es igual al ángulo E. Y entonces los ángulos son congruentes y ocurre pues que también este lado es congruente con este lado es congruente con este lado y entonces el tercer ángulo, ¿verdad? Que tenemos pues también es igual al otro. ¿Sí? Ahora sí. Vamos a hacer un ejemplo. Y el ejemplo es en términos de que la diagonal AC del paralelogramo o cuadrilátero, como quieran decirle, ABCD, va a dividir a ese paralelogramo en dos triángulos congruentes. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, vean, ¿qué tenemos en relación a la diagonal AC? La diagonal AC, vean que esta diagonal en realidad también es una transversal de estas dos rectas paralelas, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, la diagonal es transversal. AC es transversal. A los lados AB, AD y BC, ¿no? Que estos dos son paralelos. ¿Sí? ¿Qué podemos decir entonces en términos de los ángulos? ¿Qué va a pasar con el ángulo DAC y el ángulo ACB? Vean, estamos hablando, bueno, en el dibujo que tengo acá, ¿verdad? Abajo, estaríamos diciendo DAC, que está aquí, con el ángulo ACB. Pues van a ser iguales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No se acuerdan de lo que decíamos? Ah, Sí. no me acuerdo.
¿No se No, ya acuerdan? Son alternos y... No, son alternos internos. Exactamente. Alternos internos. Ajá. Ahora, también AC, ¿verdad? La diagonal AC corta, ¿verdad? A las paralelas, ahora va a cortar a estas paralelas que están aquí, ¿sí? Y por la misma razón, ¿sí? Entonces vamos a tener que, también el ángulo CAB va a ser igual al ángulo de CA, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Sí. Ah, pues, sí. Entonces, vean, ahora lo que estamos Vamos a diciendo sacarlos. es que el ángulo, que está aquí, CAB, es igual a este. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora con los triángulos ABC y CDA? O sea, si ya tenemos, vean, estos dos triángulos que están aquí tienen, estamos con ¿cuál criterio? Con el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Entonces, vean, tenemos un lado común, que es este que está aquí, que es la diagonal, ¿verdad? ¿Sí? AC. Y tenemos dos ángulos iguales. Vean, este que está aquí es igual a este que está acá. Y este que está aquí es igual a este que está acá. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí es básicamente lo que les decía, ¿no? O sea, hay que identificar cuáles son los ángulos correspondientes, pero al final de cuentas tenemos para este triángulo que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? El ángulo DAC, ¿verdad? Es igual al ángulo ACD, este que está acá. Y este ángulo que está aquí, que es el DCA o el ACD, es igual al ángulo CAB, ¿verdad? Y entonces estos dos triángulos son congruentes. ¿Está claro? Una vez que decimos que son congruentes, entonces ya podemos decir también que podemos decir que los lados, ¿verdad? Correspondientes serían este lado que está aquí, ¿verdad? Es correspondiente a este. Entonces, en nuestras conclusiones también podríamos decir que AD es congruente con BC y que AB es congruente, ¿verdad? Con CD, ¿cierto? Y que el ángulo, aquí no hay confusión en los ángulos de los vértices, ¿verdad? Porque la diagonal es pasa por AC, entonces podemos decir, y que el ángulo B es congruente con el ángulo D. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, entonces vean, pues tenemos ese tipo de resultados, ¿no? Por ejemplo, también podríamos ver rápidamente, a ver, déjenme compartir otra pantalla, porque este también es un problema interesante. Imagínense que tenemos un triángulo, ¿sí? Tenemos un triángulo ABC, así rápidamente, y nos piden, demuestre que la altura que pasa por el ángulo distinto de un triángulo isósceles lo divide en dos triángulos congruentes. O sea, lo que quiere decir es que imagínense que tenemos este es un triángulo isósceles. ¿Sí? Y entonces, esta es la altura. Entonces, si es la altura, pues vamos a poner que aquí es un punto D. Entonces, este es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y Sí. lo que nos está diciendo es que
si yo trazo la altura desde, como este triángulo es isósceles, lo que quiere decir es que el ángulo C es igual al ángulo B. ¿Sí? En el dibujo y en las hipótesis de lo que estamos diciendo, si yo trazo la altura desde el vértice al ángulo que no es igual en el isósceles, entonces vamos a tener que estos dos triángulos son congruentes. Y esto es más o menos fácil, ¿no? Como este triángulo es isósceles, no solo se cumple que el ángulo C es igual al ángulo B, también se cumple, ¿verdad? Que AC es congruente con AB, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Ahora, como este punto D es el pie de la altura, ¿verdad? De la perpendicular que pasa por A, pues entonces podríamos decir que podríamos fijarnos qué pasa en el triángulo ADC. En el triángulo ADC, ¿verdad? Tendríamos nosotros que el ángulo DAC es igual a 180. O sea, en el triángulo, en este que está aquí, vean, no podemos usar todavía, tenemos que este lado es igual a este lado, ¿verdad? Y tenemos también este lado, que es común en los dos triángulos, ¿verdad? Pero vean que lo único que sabemos es que este es de 90 y que este es de igual a este. Para usar el criterio de ángulo, lado, ángulo, necesitaríamos saber si ese ángulo es igual a este ángulo que está acá. Pero ese ángulo, ¿verdad? El DAC es 180. Uf, ¿qué pasó? Bueno, yo no, 180 menos 90, ¿verdad? Sí. Menos Mi- 90. y- Menos ¿qué? Sí. Menos C, menos el ángulo C, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, vean, este que está aquí va a ser 90 menos el ángulo C. Sí. Ahora, para este triángulo que está aquí, tendríamos lo mismo, ¿verdad? Tendríamos ahora que el ángulo de AB, pues también va a ser 180 menos 90, pero ahora menos el ángulo B, que es 90 menos el ángulo B. Pero el ángulo B y el ángulo C son iguales porque este es un isósceles. Entonces, estos dos ángulos son iguales. O sea, este también es igual a este. Y ahora sí, por el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Esos dos triángulos son iguales. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. 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 Bueno, así va a haber problemas de ese tipo, ¿no? O sea, les voy a dejar algunos de tarea. Vamos a pasar al siguiente criterio. Hay muchas cosas, la verdad es que hay un montón de cosas que me gustaría platicarles de problemas de semejanzas, pero es complicado pues estar haciendo tantos problemas, ¿no? Porque tenemos que avanzar. ¿Ok? Ujú. Bien. Vamos con el siguiente criterio. El siguiente criterio es el tercer criterio de congruencia, es el criterio de lado, lado, lado. Es decir, si yo tengo dos triángulos, ¿verdad? ABC y DEF, los triángulos son congruentes de acuerdo al criterio lado, 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 si sus lados correspondientes son iguales. En este caso, el lado AB es igual al lado DE, el lado BC es igual al lado EF y el lado DF es igual al lado AC. ¿Sí? Ahora, una vez que uno dice eso, ¿verdad? Que los triángulos son congruentes, pues como consecuencia tiene esto que está aquí. Que como consecuencia de que los lados son iguales o congruentes, los ángulos correspondientes también son iguales. Entonces, este va a ser igual a este va a ser igual a este y este va a ser igual a este. ¿Ok? Todo eso se sigue de la congruencia.
¿Sí? ¿Está claro el tercer criterio de congruencia? Sí. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Nos dice, tenemos un triángulo ABC, isósceles. Es básicamente igual al que les platiqué ahorita, ¿no? Que en la pizarra, ¿no? Que si tenemos un triángulo isósceles y si A' es el punto medio de BC, entonces estos dos triángulos, ¿verdad? Este triángulo es congruente con este. Sí. ¿Sí? ¿Sí ven que es muy parecido? Sí. Sí. A ver, entonces vamos a ver. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Lo único es que como estamos, ¿verdad?, en el criterio de lado, 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 pues es el tipo de resultado que vamos a usar, ¿no? Pero podría salir con otro criterio. Veamos. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa con el lado AB y el lado BA'? Y A' en el triángulo. ¿Qué va a pasar con los lados respectivos? Vean, como el triángulo ya nos dicen que el lado, ¿verdad? El lado AB, aquí está, el lado AB es igual al lado CA. Además, A' es un punto medio de BC, entonces este cachito, ¿verdad? Es lo mismo que este cachito. ¿Sí? Y este lado es lado común. Entonces, pues ya tenemos que los lados correspondientes son iguales, ¿verdad? Porque este lado es igual a este lado, ¿sí? Este lado es lado común y este lado mide lo mismo que este lado. Entonces, por el criterio lado, 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 ¿verdad? Esos dos triángulos son congruentes, ¿sí? Y como son congruentes, pues entonces ya podríamos hacer las observaciones sobre los ángulos, ¿verdad? Este ángulo es igual a este ángulo, este ya sabíamos que era igual a este, y entonces este tiene que ser igual a este. Todo eso sabemos, ¿sí? Ujú. Ok. Sí. Es básicamente claro eso, ¿no? Ahora, podríamos hacer varias observaciones de aquí. Por ejemplo, podríamos notar que el ángulo A'(B) y el ángulo A'C, ¿verdad? Son suplementarios, que ya sabíamos ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces podríamos también notar que entonces el ángulo A'B es igual al ángulo A'C y tienen que ser igual a 90. ¿Sí? Sí. O sea, ahorita yo se los dibujé así como 90, pero no, eso no lo sabíamos antes. ¿Están de acuerdo conmigo que no sabíamos? Sí. Pero ahora ya lo sabemos. Ok. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, básicamente lo que hemos comentado aquí entonces es que si tenemos un triángulo isósceles, pues los ángulos formados, ¿verdad?, por el lado distinto de todos y los lados iguales van a ser congruentes, que es el resultado que mostramos ahorita. Y además que también podremos concluir que entonces esta recta A', pues es la altura relativa al vértice A, ¿sí? Y además también podríamos hablar que es la mediana, ¿no? La mediana es también la altura, y entonces también tendríamos que, pues que como el pie de la altura, ¿verdad? Es el punto medio del lado, entonces la recta que contiene a la altura, pues también va a ser la mediatriz, ¿sí? Y entonces, pues ahí uno puede hacer un seguimiento de cosas, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno. ¿Algún comentario? No.
Todo bien. ¿Todo bien? No. Bien. No. Todo bien, todo bien. Espero que sí vaya quedando claro, ¿no? Bueno, ese es otro problema así sencillito, y es que si tenemos un triángulo ABC equilátero, ¿verdad? Entonces, ABC, en un triángulo equilátero, todos sus ángulos miden lo mismo. Eso es lo que significa que sea, ¿dónde está? Equiángulo. Es un triángulo equiángulo, es decir, todos sus ángulos interiores son iguales. Vean que ustedes ya habían usado ese tipo de cosas en los problemas que han estado haciendo, ¿verdad? Nadie duda que en un triángulo equilátero los ángulos interiores del triángulo miden 60 grados, y eso es básicamente porque también podíamos hacerlo en términos de la expresión que mostramos de los ángulos interiores de un polígono, ¿verdad? Regular de n lados. ¿Sí? ¿Estamos en eso? ¿Estamos en lo mismo? Sí. ¿Me están siguiendo? Sí. Bueno, entonces vean, pues esto es básicamente una manera de demostrarlo en términos de semejanza, como que de convencerse de lo mismo, ¿no? Y eso es básicamente, pues, usar el criterio lado, 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 ¿no? O sea, como el triángulo es equilátero, ¿verdad? Entonces, tenemos que el lado, vamos a decir, si tenemos un triángulo ABC y un triángulo C', A', B', en realidad este triángulo que está aquí es este mismo triángulo, solo que los vértices están girados, ¿no? O rotados, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que A', ¿verdad? A' es igual a B' es igual a C y C' es igual a B. ¿Sí? Los vértices están recorridos en sentido opuesto. Pero es claro, ¿verdad? Que A', B' es igual a C y es igual a B, y todos los lados son iguales, y entonces por el criterio lado, 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 sus dos triángulos son congruentes, y entonces sus ángulos correspondientes son iguales, ¿verdad? O congruentes, ¿sí? Y ahora, si son congruentes, pues básicamente eso habría que hacerlo, ¿no? Varias veces y darse cuenta que todos estos ángulos interiores en el triángulo equilátero son iguales, y eso es lo que se le llama triángulo equiángulo, ¿no? Es como una observación básicamente. Bueno, ese problema que está aquí es básicamente el siguiente, ¿no? Es como como otra manera de ver también congruencia en triángulos, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que si tenemos dos triángulos que tienen dos lados correspondientes iguales y el ángulo opuesto al mayor de estos lados, entonces también los triángulos van a ser congruentes. Sería como un cuarto criterio de congruencia, si quieren verlo así, ¿sí? Vean que este criterio es distinto al que hemos visto, porque ahora lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? O sea, tenemos dos lados correspondientes iguales, ¿sí? Los que sean, pero que si es el que forma el ángulo, pues ese criterio ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, lo que están diciendo aquí es, imagínense, por ejemplo, que en la figura el lado AB es congruente con el lado A', B', y que el lado AC es congruente con el lado A', C', ¿sí? Y el ángulo que se opone al lado mayor es igual. Si eso ocurre, entonces estos dos triángulos son congruentes, ¿sí? También hubiera podido tener podría tener el criterio en el siguiente sentido, que BC sea congruente con B', C', ¿sí?
y que AC sea congruente con A'C' y el ángulo que se opone al lado mayor congruente. ¿Sí? Sí ven que es diferente, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es que si eso ocurre, pues entonces tendríamos otra manera de identificar si dos triángulos son congruentes. ¿Ok? Ujú. Ok. Bueno. Entonces, bueno, no sé si podamos hacer tantos ejemplos. Ya. Saben, me pasé un poquito de preparar ejemplos porque creo que ya es un poco tarde, ¿verdad? Quiero ver ese resultado importante que es la desigualdad del triángulo. ¿Ok? La desigualdad del triángulo también es un resultado muy importante en matemáticas y en geometría, por supuesto, pero se puede usar también en la parte de álgebra, ¿no? Y dice lo siguiente. Si tenemos un triángulo ABC, entonces vamos a tener que en cualquier triángulo ABC, la suma de dos de sus lados debe de ser mayor que el tercero. Y eso lo que quiere decir es que, otra vez, si nos estamos fijando, ¿verdad?, en este triángulo, que si yo sumo el lado A más B, esa suma tiene que ser mayor que C. Pero si sumo A más C tiene que ser mayor que B. Y si sumo B más C tiene que ser mayor que A. Eso se tiene que cumplir porque podría ocurrir que si no se cumple alguna de esas condiciones, pues entonces no podría formar un triángulo. ¿Ok? Es básicamente en ese sentido el resultado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué pasa en este caso. Vean, tenemos el triángulo, ¿verdad? ABC y vamos a prolongar el lado BC y el lado y vamos a intersectar esa prolongación con y una recta que parte desde el vértice A y que corta a la prolongación de BC en D. ¿Qué podemos observar de esta figura que está aquí? Vamos a ver. Vean, ¿qué pasa con el ángulo BAD? El ángulo BAD el ángulo BAD Es la suma de BAC más CAD. exactamente, es la suma, ¿verdad?, del ángulo BAC más el ángulo CAD. CAD. ¿Sí? Y entonces podemos decir que el ángulo BAD, ¿verdad?, es mayor que el ángulo CAD. ¿Sí? Pero este ángulo CAD, que está aquí, va a ser igual a este que está aquí, porque cuando hicimos esta prolongación, lo que hicimos es formar un triángulo isósceles, ¿sí? Vean, por eso es que tiene que este lado mide B y lado también mide B. Entonces, lo que estamos diciendo es que el ángulo BAD es mayor que el ángulo, ¿verdad? ABC. Que el ángulo, no, ADC, te entendí B, es ADC, ¿no? Sí, dije C. Ok. Ah, Entonces, porque es isósceles, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Y por el resultado anterior, si eso ocurre, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el lado BD, que es igual a A más B, tiene que ser mayor que el lado opuesto, ¿no? Que se opone al ángulo mayor, que es C.
¿Sí? Esa sería una manera de justificar la desigualdad del triángulo. Y podríamos hacer eso para las otras desigualdades. Pero vean, básicamente ese es un resultado importante, ¿no? El otro resultado que se puede comentar también es el siguiente, ¿no? Este es seguramente, si a ustedes les enseñaron a hacer triángulos en la primaria, les enseñaron este método. Y es el siguiente, ¿no? O sea, ¿cómo hacer un triángulo arbitrario, dice uno, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Está padre, ¿no? Porque dice lo siguiente, pero es un resultado también que se puede demostrar. Y dice lo siguiente, si yo tengo A, B y C, números positivos para que puedan ser lados, o sea, ninguno de ellos puede ser 0, ¿sí? Tales que la suma de cada dos de ellos es mayor que el tercero, es decir, vean, se está cumpliendo la desigualdad del triángulo, entonces yo puedo formar un triángulo de lados ABC, ¿sí? Eso es lo que está diciendo esto. Y lo que hace uno es lo siguiente, vean, lo que hacemos es, vamos a construir ese triángulo, ¿verdad? Un triángulo con lados ABC. Y lo primero que hacemos es, uno dice, en matemáticas es común que uno tenga que suponer cosas, ¿no? Entonces vamos a suponer que A es menor o igual que B, es menor o igual que C. Es decir, le vamos a dar un orden ya a esos números positivos. Y todos son mayores o iguales que 0, ¿no? Perdón, mayores estrictamente que 0. Ninguno puede ser 0. Eso es nada más para decir quién es el menor, quién es el siguiente que sigue y quién es el mayor. ¿Ok? Digo, no importa que pude haber considerado que B es menor o igual que A, menor o igual que C. No importa cómo lo haga, la idea de lo que voy a decir es exactamente igual, ¿sí? Entonces, si consideramos eso y consideramos, partimos de que lo que hace uno es partir del segmento AB. O sea, aquí tengo el segmento AB, ¿sí? Sí. Ese segmento, pues decimos que es de longitud C y trazamos dos circunferencias. Me pongo en A y trazo una circunferencia, sí, de radio B. Como B es menor que C, o sea, lo que estoy dibujando aquí es el lado mayor. Imagínense que aquí está B. Entonces, trazo la circunferencia y es de radio B. ¿Sí? B minúscula. Y luego me pongo, ¿verdad? Como A es menor que C, me pongo ahora en B, ¿verdad? Y trazo una circunferencia de radio A. ¿Sí? Y ahí está la circunferencia de radio A. ¿Sí? Y luego los puntos ahí de intersección. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Cuando trazamos las dos circunferencias, una con centro en A y radio B, y la otra con centro en B y radio A, ¿verdad? Pues vamos a tener que las dos circunferencias se intersectan, ¿sí? Se intersectan porque C es menor que A más B. Si no pasara eso, entonces, si no se intersectaran, entonces lo que ocurriría es que C sería mayor que A más B. O sea, si yo trazara luego las circunferencias y no hay intersección, estaría pasando esto, ¿sí? Ajá. Entonces, es por eso, ¿no? Que tiene que haber desigualdad. Los puntos de intersección sirven como el tercer vértice, ¿no? Este vértice que estamos identificando aquí con C, ¿sí? Uh-huh. Bien, entonces, con eso en mente, vamos a hacer un último ejemplo. ¿Okay? Bueno, no sé si un último, pero ustedes ahorita me dicen. Vean, ahora dice, este problemita es para todos. Dice, considere un triángulo cuyos dos de sus lados son de longitud 8 y 7. ¿Sí? Y nos preguntan cuál es la mayor longitud del tercer lado, si sabemos que es un entero, ¿no? O sea, debe ser un número entero. ¿Sí? Y luego nos preguntan cuál es la menor longitud
del tercer lado si sabemos que dicha longitud también es un número entero? A ver, ¿qué se nos ocurriría hacer? Pues usar la desigualdad del triángulo, ¿verdad? O sea, vamos a pensar, ya tenemos aquí un triángulo, bueno, no tengo por qué dibujarlo, ¿no? Pero lo que sabemos es que, vamos a decir que que tenemos un triángulo que mide, cuyo lado A mide 8, su lado B mide 7 y queremos encontrar cuánto vale C. ¿Sí? Es un signo de interrogación. ¿Sí? Entonces, debe de cumplirse por la desigualdad del triángulo, ¿verdad? Por desigualdad del triángulo, yo debo de tener que A más B debe de ser mayor que C. Pero Entonces, también se tiene que cumplir que A más C tiene que ser mayor que B. Y también se tiene que cumplir que, que B más C B más C es mayor que A. ya. ¿Verdad? Entonces, Sí. A más B ya sé que es 8 más 7. Entonces Es 15. ¿Sí? Entonces, 15 tiene que ser mayor que C. Y de acá tengo que, de aquí, pues tengo que 8, ¿verdad? 8 más C tiene que ser mayor que 7. Y tengo que 7 más C tiene que ser mayor que 8. ¿Sí? Entonces, vean, ¿qué va a pasar? De aquí, C tiene que ser mayor que, bueno, que 7 dice 1 menos 8. Ya saben, no todos necesariamente saben hacer este tipo de, esos son números negativos, ¿no? Esto es igual a menos 1. Pero no tiene sentido. No tiene sentido porque si no, no existe el lado. Exactamente. Eso se descarta porque C no puede valer un número negativo. Tiene que ser mayor que 0. Y de aquí, C es mayor que 8 menos 7. Es decir, C tiene que ser mayor que 1. Entonces, vean, ya sé que C tiene que ser mayor que 1. Mayor que 1 y menor que 15. 15. ¿Sí? Entonces, ahí está. C entonces podría ser, como mayor podría ser 14. Y acá como lo pongo, ¿no? C tiene que ser mayor que 1, pero menor que 15. ¿Sí? Entonces, nos están diciendo cuál es la mayor longitud del tercer lado. ¿Sí? Entonces, la mayor longitud, pues tiene que ser 14, ¿no? Sí. Entonces, C tiene que ser 14. Y ahora nos dicen cuál es la menor longitud del tercer lado. La menor. Como C tiene que ser mayor que 1, pues la menor tiene que ser 2. ¿Sí? Y entonces, y ustedes pueden ver, ¿no? Que si C es 1, por ejemplo, pues esto no cumple. No se cumple alguna de las desigualdades. ¿Ok? Entonces, ese tipo de problemas también aparece mucho. Y tienen que tener presente la desigualdad del triángulo. ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno, este resultado que empieza aquí es lo que se conoce como, bueno, es en el tema ya del teorema de Tales.